Hola, buenos días. Bienvenidos a la sesión informativa online de CDTI, Financiación para Proyectos de I+D+I. Damos paso a Jesús Latorre, director de proyectos de Aimplus. Bienvenidos, bienvenidas y muchas gracias por su asistencia. Soy Jesús Latorre, perdón. Les comentaba, bienvenidos y bienvenidas y muchas gracias por su asistencia. Soy Jesús Latorre, director de proyectos, y este webinar se enmarca dentro de la cooperación y de las iniciativas que Aimplus desarrolla en CDTI en el marco de la red PIDI. Esta red es la que nos soporta sobre todo los servicios de información sobre instrumentos financieros y que supone desde luego una posibilidad para nosotros y para ustedes como empresas beneficiarias de acceder a información de última hora y asesoramiento en general sobre estos instrumentos financieros. Bueno, antes que nada, y no quería olvidar la situación que estamos viviendo, la terrible situación de pandemia, y desear que todos no estén afectados en lo que a salud se refiere y que, bueno, desde luego que esto acabe cuanto antes. Bueno, cambiando de tercio, y en este momento, bueno, más de 170 personas están conectadas al webinar que ahora iniciamos, y yo creo que es un buen síntoma de que incluso en momentos adversos como estos, pues la prioridad por la I+D+I no ha caído al fondo de la lista, y que verdaderamente hay interés por seguir sacando productos innovadores, por trabajar la investigación y el desarrollo. Quisiera también aprovechar para invitarles a la 8ª edición de la jornada que sobre instrumentos financieros realizaremos en esta ocasión también online, el 21 de enero de 2021. En esta jornada, que de un espectro mucho más amplio que este, donde también estará, por supuesto, CDTI representado, ofreceremos más instrumentos de financiación de ámbito europeo, nacional y regional. No quiero extenderme más y simplemente dar algunos apuntes biográficos de nuestra ponente. María José Tomás desarrolla actualmente su actividad en CDTI, en el Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial. Tiene amplia experiencia en la financiación de I+D+I a nivel nacional e internacional. En los últimos 3 años en CDTI ha realizado diferentes actividades como la promoción, identificación y orientación de proyectos innovadores de materias primas, química, agua y economía circular. Destacar que ha sido punto nacional de contacto en proyectos de I+D internacional en ERANET, ERAMIN y en la iniciativa PRIMA 2018, así como en el antiguo programa Marco en el 7º. Además, es Project Officer de los programas Eureka, Iberoeca y Eurostars. Bueno, María José, bienvenida. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos y por atender a nuestras citas. Y nada, ansiosos de ver tu ponencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a todo Aimplus por organizar esta jornada dentro de lo que es el ámbito como miembro de la red PIDI, y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes que en esta lluviosa mañana de 5 de noviembre habéis elegido compartir la próxima hora con Aimplus y con CDTI. Y como ha dicho Jesús al inicio de su presentación, sobre todo espero que todos estéis muy bien, vuestros allegados y familiares, y que podamos superar esta pandemia lo antes posible. Yo estoy aquí para hablaros de CDTI. En los próximos 45 minutos os invito a que entremos en CDTI y veamos qué es lo que hemos hecho en los últimos 42 años, que es el tiempo que ha existido CDTI, y cómo durante estos más de 40 años hemos ayudado a las entidades españolas a que sean más competitivas a través de la I+D+I. Nuestro objetivo es aumentar el conocimiento tecnológico de las entidades españolas a través de apoyarlas para participar en programas internacionales, como puede ser el programa Horizonte 2020, donde las entidades españolas en el 2019 han conseguido una cifra histórica en ayudas en forma de subvención, como han sido más de 1.067 millones de euros.
y cómo a través de las ayudas directas que gestiona CEDETI, proyectos donde CEDETI evalúa, financia y hace el seguimiento, las entidades españolas han conseguido 834 millones de euros en diferente forma, en préstamo a largo plazo o en forma de subvención, y cuando ha sido un préstamo a largo plazo siempre con un tramo no reembolsable. Esto es lo que os estoy comentando, qué es lo que hacemos en CEDETI y cómo os podemos ayudar y cómo apoyamos y fomentamos esa I+D+I de las entidades españolas. Pero ¿qué es lo que dicen las redes e Internet de lo que es CEDETI y lo que hacemos? Pues hacemos una búsqueda de los últimos días, lo que encontramos en Internet es que un periódico de tirada nacional lo que nos dice es que CEDETI es el mecenas de la innovación tecnológica española. Si nos vamos a prensa especializada en innovación, nos dice que las empresas que reciben ayuda del CEDETI crean empleo cualificado en I+D, empleo de valor añadido. Pero si entramos en el tuit del Ministerio de Ciencia e Innovación, al ministerio donde CEDETI pertenece, nos dice que CEDETI en los próximos presupuestos generales del Estado se espera un aumento del 42% de su presupuesto, lo que significa que podremos ayudar a más entidades españolas a conseguir ese salto tecnológico, esa capacidad que es nuestro objetivo. Esto es lo que es CEDETI, pero realmente cuando hablamos de CEDETI, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro valor? Sí, somos más de 300 personas trabajando por la I+D+I en España y a nivel internacional, porque tenemos una red internacional y también contamos con la red PIDI, cuyo uno de los nodos es AIMPLAS, el organizador y anfitrión de esta jornada. Pero realmente lo que es CEDETI sois vosotros, las entidades que presentáis proyectos y que hacéis I+D+I. Por eso cuando decimos ¿qué es realmente CEDETI? Pues CEDETI aquí tenéis algunos ejemplos de una nueva campaña que hemos hecho de publicitar los proyectos que son aprobados por CEDETI, y esto es lo que somos: proyectos de investigación, de desarrollo, de innovación, proyectos en todas las áreas temáticas, presentados por todo tipo de entidades. Nuestro principal beneficiario siempre son empresas, pequeñas y medianas empresas. Muchos de ellos van con la colaboración externa de centros tecnológicos, de universidades, de organismos de investigación. Y luego también hemos tenido también una serie de ayudas directas, que es lo que vamos a hablar hoy, donde los centros tecnológicos han sido directamente los beneficiarios de nuestras ayudas, como ha sido la red Cervera y una de las líneas de los proyectos COVID-19. Y bueno, hacemos I+D, con unos objetivos. Los proyectos, al final, lo que queremos es que lleguen a un mercado, que se puedan comercializar y que lleguen al usuario. CEDETI hace unos estudios y unos informes del impacto que tienen los proyectos, y sois vosotros, los participantes de los proyectos, los que habéis contestado a estas encuestas que nos enviamos. Me gustaría destacar que hemos publicado el segundo informe sobre los resultados de los proyectos que tenían una fecha prevista de entrada en mercado en el 2014-2016, y como titulares lo que nos han dicho y que me gustaría destacar es que establecen acuerdos de colaboración con centros de investigación. El 39% de los proyectos, en este caso que está AIMPLAS con nosotros, que el 45% de las empresas adelanta a sus competidores. O sea que las cifras de lo que nos decís vosotros nos avalan de que los proyectos que estéis ejecutando y que estéis desarrollando tienen un impacto muy importante en vuestra actividad comercial e industrial. Vamos a hablar de ayudas en general. Y lo primero que vamos a ver es quién puede ser el beneficiario de una ayuda de CEDETI, con qué entidades trabaja CEDETI. Vamos a ver que tenemos entidades que van a ser beneficiarios directos de las ayudas, porque van a poder ser los solicitantes. En líneas generales, CEDETI trabaja con cualquier tipo de entidad: una pyme, una gran empresa, cualquier otro tipo de entidad, un centro tecnológico, una universidad, organismo público de investigación, empresas de consultoría, asociaciones industriales, federaciones, comunidades autónomas, diputaciones. Podemos trabajar con todo tipo de entidad. Hay programas como el programa Horizonte 2020, donde CEDETI apoya la participación española, donde todas las entidades pueden participar, y otros programas de ayuda directa donde vamos a ver donde el principal beneficiario son las empresas, las pequeñas y medianas empresas, pero cualquier otro tipo de entidad puede participar aportando conocimiento de I+D como colaborador externo. Y también nosotros trabajamos con otro tipo de entidad, pues en este caso estamos aquí hoy con AIMPLAS, porque puede movilizar proyectos, puede dinamizar proyectos dentro de la red PIDI, puede asesorar y resolver dudas respecto a nuestras convocatorias, y también es un agente que es nuestro altavoz allí donde CEDETI no puede llegar. En resumen, CEDETI trabaja con cualquier tipo de entidad.
¿Qué ayudas o qué tipo de actividades CDTI puede apoyar o financiar? Pues en CDTI podemos apoyar o financiar cualquier tipo de actividad, desde la creación de una empresa de plan con base tecnológica a la compra de activos. Cuando se necesita esta empresa tecnológica, necesita inversores, tenemos un programa de compra pública y sobre todo proyectos de investigación y desarrollo. Siempre vamos a hablar de innovación tecnológica, desarrollos tecnológicos. Cuando hablamos de actividades no tecnológicas, solo podrían ser recogidas dentro del programa Horizonte 2020. No podrían ser recogidas dentro de las ayudas directas de I+D+I que tiene y gestiona CDTI. Si hablamos de las ayudas directas de CDTI, ¿cuándo ayudamos? Podemos ayudar a una empresa en toda su fase, desde que la empresa se crea hasta que la empresa se consolida y hasta cualquier fase de crecimiento de la empresa. Es muy importante tener en cuenta que dependiendo del tipo de fase en la que se encuentre la empresa, del tipo de actividad que vaya a realizar la empresa y también del lugar del desarrollo del proyecto, habrá que elegir cuál es el programa o el tipo de ayuda más interesante que hay en ese momento para que vaya a la más adecuada, para que le pueda cubrir sus necesidades. Cuando hablamos de las ayudas en CDTI, las ayudas directas de CDTI, que son aquellas donde CDTI evalúa el proyecto, promociona la participación, evalúa las ayudas, financia y hace el seguimiento de que el proyecto se esté ejecutando de acuerdo a lo que se ha aprobado. Tenemos como 3 grandes bloques de tipo de financiación. Tenemos las ayudas, que son con un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable. Este es el tipo de ayuda a largo plazo y con interés bajo. Tenemos otro tipo de ayuda, que son las subvenciones, que van dirigidas sobre todo a aquellas convocatorias que se publican en el Boletín Oficial del Estado y que tienen un régimen diferente a las ayudas que tienen tramo reembolsable y tramo no reembolsable. Y luego tenemos capitalización de empresas a través de nuestro programa Invierte, que es un programa de capital riesgo. Vamos a ver las ayudas que tiene CDTI divididas en función de cuál es la forma de apoyar a la empresa, si es a través de ayuda parcialmente reembolsable, si es a través de subvención o es a través de capital riesgo. Vamos a empezar por lo que son las ayudas con tramo reembolsable y tramo no reembolsable. ¿Qué tipo de ayudas nos vamos a encontrar aquí? Pues proyectos de I+D y proyectos de innovación. Dentro de los proyectos de I+D tenemos los proyectos individuales, cuando una empresa presenta un proyecto, cooperación nacional, Cervera y cooperación internacional. Me gustaría destacar que en estos proyectos los solicitantes siempre son empresas, pequeña, mediana o gran empresa, excepto Cervera, que tiene que ser pyme o mid-cap, que ahora lo veremos en detalle. Vamos a hablar de proyectos. Vamos a ver las líneas generales que abarcarían todos estos proyectos y luego veremos las especificaciones de cada uno de ellos. Es importante que tengamos en cuenta que, con la excepción de Cervera, en CDTI somos de temática abierta, o sea, cualquier proyecto en principio podría ser presentado. Empezamos. Temática abierta, en principio, convocatoria abierta. El proyecto se puede presentar en cualquier época del año, siempre que lo tengamos preparado. En estos proyectos siempre va a haber un contacto directo con CDTI. Siempre vais a tener una persona de contacto con la que vais a poder contactar y preguntarle las dudas, los comentarios que tengáis del proyecto. Hemos dicho que el solicitante va a ser una empresa, pero se puede colaborar con cualquier tipo de entidad que necesitéis para llevar a cabo el proyecto. La empresa tiene que tener capacidad para llevar a cabo las actividades de I+D, pero por supuesto puede contar con la colaboración externa de un centro tecnológico, de una universidad, de un organismo de investigación o de otra empresa, bien como socio del proyecto o bien como colaborador externo. Es importante que tengamos también en cuenta que hablamos siempre de un presupuesto mínimo de 175.000 euros en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, que financiamos las actividades de I+D y cubrimos todos los gastos asociados al proyecto, todos los gastos de personal, ya sea personal que hace I+D o personal que se necesita de planta que se necesita para el proyecto, los materiales que sean necesarios para el proyecto, todas las colaboraciones externas. Hay que tener en cuenta que aquí se recoge la amortización de equipos, no la compra de equipos, sino la amortización, los gastos generales del proyecto y los costes de auditoría. ¿Cómo financiamos?
Pues estamos hablando de que tenemos un tramo que es reembolsable y un tramo que no es reembolsable. De este presupuesto mínimo, que son 175.000 euros en actividades elegibles de I+D, CDTI puede llegar a dar un tramo de hasta el 75%, que puede subir hasta 10 puntos si el origen de los fondos es fondos FEDER. Por eso decía al principio que es muy importante tener en cuenta también el lugar de desarrollo del proyecto, porque si en el lugar de desarrollo todavía hay disponibilidad de fondos FEDER, el proyecto podría llegar a tener hasta una ayuda del 75%. ¿Y cuál es el tramo no reembolsable del proyecto? Pues el tramo no reembolsable del proyecto siempre se calcula como si se hubiese concedido hasta el 75% del presupuesto aprobado. Y de ahí hay un tramo que no hay que devolver. Si el proyecto se financia con fondos FEDER, estaríamos hablando que independientemente de que la empresa que lleva a cabo el proyecto sea pyme o gran empresa, tendría un tramo no reembolsable del 30%. Si vamos a fondos FEDETIS, porque en la región de desarrollo del proyecto ya no hubiese disponibilidad de fondos FEDER porque se han agotado, la pyme iría hasta un 30% de tramo no reembolsable y la gran empresa llegaría hasta un 20% de tramo no reembolsable. Estamos hablando de una parte reembolsable y una parte no reembolsable. La parte que hay que devolver tiene un interés. Sí, ese interés es Euribor a un año y el interés está fijado cuando se aprueba el proyecto en Consejo de Administración. A día de hoy el Euribor lo consideraríamos cero y se fijaría a interés cero y sería durante todo el periodo de ejecución del proyecto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de proyectos que pueden durar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años cuando son internacionales o 100, y el proyecto se ejecutaría. Habría un periodo de carencia donde no habría que devolver la parte reembolsable, la parte que hay que devolver, y contando ese periodo de carencia se empezaría a devolver la ayuda que os ha concedido CDTI en 7 o 10 años. Hay que elegir el periodo de devolución, 7 o 10 años. Y el interés y las condiciones son fijas cuando se aprueba el proyecto en Consejo de Administración de CDTI. Hemos hablado de cuáles son las condiciones de financiación. ¿Hay un anticipo para que podáis empezar a ejecutar el proyecto? Sí, a la firma del proyecto se da un adelanto que es del 35% siempre que no supere los 250.000 euros. Si se solicita un adelanto superior a esta cantidad y este tanto por ciento, se puede conceder, pero siempre iría sujeto a que presentéis avales de alguna entidad de crédito. Además, es importante que tengamos en cuenta que todos los proyectos de I+D que aprueba CDTI y financia CDTI llevan asociado un informe ex ante que es vinculante para lo que son desgravaciones fiscales por actividades de I+D. Estas serían las condiciones generales de un proyecto de CDTI y ahí veríamos todas las variedades. Me gustaría compartir con vosotros cuál es el proceso de presentación de un proyecto que va a ser financiado con una ayuda con tramo reembolsable y tramo no reembolsable. La convocatoria, hemos dicho, siempre está abierta, la temática es abierta, el solicitante es una empresa con las colaboraciones externas que necesite y lo puede presentar cuando lo tenga preparado. Es muy importante que tengamos en cuenta el efecto incentivador. El proyecto no ha podido empezar antes de presentarlo, o sea que el día que lo presentamos a través de nuestra plataforma online, que es nuestro registro, presentáis el proyecto y el proyecto podrá empezar a partir de que lo presentéis y podéis imputar gastos a partir de que lo presentéis independientemente de que el proyecto esté en fase de evaluación. El proyecto entra en fase de evaluación, tenéis asignado un técnico de evaluación de CDTI con el que tenéis una interacción directa, va a empezar el proceso de evaluación, os va a pedir si es necesario documentación adicional, podéis hablar con él, comentar las dudas que tenga, habrá una visita, si es posible, presencial para resolver dudas, evaluar y ver vuestras instalaciones donde vais a llevar a cabo el proyecto, y la evaluación consta de 2 partes, la científico-técnica y la económica-financiera. Se evalúa la parte científico-técnica y en la económica financiera, CDTI en principio no pide ninguna condición financiera a los proyectos que aprueba. Si en ese estudio se observase algún tipo de debilidad, CDTI puede pedir algún tipo de aval o garantía, puede pedir algún tipo de condiciones financieras. Sí que es verdad que debido a la pandemia y a la situación en la que nos encontramos, CDTI sacó una serie de medidas.
para paliar las consecuencias que estaba teniendo y poder apoyar a las empresas. Sacó un fondo de garantías con un valor de 500 millones de euros para que las empresas pudiesen ir con excepción de garantías a aquellas empresas que en la evaluación económica financiera se analizase que era necesario que tuviesen condiciones financieras. Este fondo es hasta el 31 de diciembre de 2020. Si seguimos en este gráfico del proceso que sigue un proyecto una vez que ha entrado en CDTI, los proyectos pasan, una vez que la evaluación científico-técnica y económica financiera es positiva, pasan a la aprobación. ¿Cuándo se aprueban los proyectos? Pues se aprueban en Consejo de Administración de CDTI, que tiene lugar una vez al mes. Aquí se aprueba y se ratifica lo que ya han visto antes los evaluadores. A partir de ahí se inicia un proceso que es la firma del contrato. En este Consejo de Administración se aprueban las condiciones que hemos visto antes, son condiciones fijas de Euribor, de plazos de devolución, de tramo no reembolsable, del tramo reembolsable, y ahí se prepara un contrato que firma la entidad beneficiaria, en este caso una empresa, firma con CDTI. La firma de los proyectos hasta antes de la pandemia se realizaban físicamente en CDTI. Debido a la situación en la que nos hemos encontrado durante estos 2 meses, se ha hecho que las firmas se puedan hacer en las notarías más cercanas a vuestro lugar de desarrollo del proyecto. Una vez el proyecto está firmado, ese mismo día, cuando firméis el proyecto, recibís el adelanto. Según las condiciones de vuestro proyecto, el adelanto se lo habéis solicitado para poder empezar a realizar el proyecto teniendo liquidez por parte de lo que CDTI os ha concedido. A partir de ahí inicia el proceso de seguimiento del proyecto, donde también vais a tener un técnico asignado de seguimiento con el que vais a poder resolver las dudas que os vayan surgiendo. Si tenéis que hacer algún tipo de modificación, se lo podéis consultar y demás. El proceso de seguimiento se hace una vez acabado cada hito, se hace una certificación de que las actividades tanto técnicas como financieras se han ejecutado tal y como estaban previstos. Tenéis una reunión con el técnico de seguimiento. En época de pandemia, muchas de estas reuniones han sido aprobadas y han sido sustituidos. En vez de tener reuniones presenciales, tenerlas online. Y conforme vais certificando los hitos, vais recibiendo los pagos del importe del presupuesto que teníais asociado al proyecto. Hasta ahí y luego acaba el proyecto. Una vez acabado el proyecto, como hemos comentado antes, tenéis un periodo de carencia y acabado este periodo de carencia es cuando empezáis a devolver la ayuda que os ha concedido CDTI. Esto sería el proceso que sigue un proyecto que es financiado con tramo reembolsable y tramo no reembolsable. Les hemos detenido en más detalle en la parte primera porque las condiciones se van a repetir en el resto de programas Cervera, E100 y Cooperación Tecnológica Internacional, con una serie de particularidades que vamos a ver, pero en líneas generales sería así el proceso de presentación y las condiciones. Hemos hablado de los proyectos de I+D individual y de cooperación nacional. Tenemos también proyectos que se financian con tramo reembolsable y tramo no reembolsable, que es el programa Cervera. Vamos a ver, Cervera, lo que son los proyectos o el programa de transferencia de tecnología. Hablamos de proyectos que tienen que ir enfocada a una de las 27 áreas tecnológicas, que ahora las veréis más detalladas en la siguiente diapositiva. Estamos hablando de proyectos de I+D individuales, donde el solicitante es una pyme o una mid-cap. Entendemos por mid-caps aquellas empresas que tienen menos de 1.500 trabajadores. La diferencia con un proyecto de CDTI individual es que aquí el solicitante es PYME o mid-cap, que tiene que estar dirigido a una de las 27 áreas tecnológicas y, muy importante, tiene que haber una subcontratación o una participación relevante de un centro tecnológico. Y como mínimo esa subcontratación debe ser del 10% o superior. Las áreas tecnológicas a las que hacemos referencia las tenéis aquí. Son bastante amplias y pueden cumplir una gran cantidad. El objetivo de Cervera es que haya una transferencia de conocimiento. Este conocimiento que desarrollan los centros tecnológicos puedan llegar a las empresas y de ahí al mercado. Como siempre, importante que la empresa solicitante tenga capacidad de I+D para llevar a cabo las actividades que tenga asignadas. Las condiciones en detalle de Cervera las tenéis aquí. Sí que me gustaría destacar que, a diferencia de un proyecto de cooperación individual, aquí estamos hablando que para todos el tramo no reembolsable es del 33%. Si seguimos por esta gráfica de los diferentes proyectos que CDTI financia con ayuda de tramo reembolsable y tramo no reembolsable, llegamos a los proyectos 100.
100 es un programa de proyectos en cooperación. Estamos hablando de grandes proyectos de investigación. Digo de investigación, pueden haber también actividades de desarrollo, pero es muy importante que tengamos en cuenta que lo que se busca son el futuro de un área tecnológica determinada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que como mínimo el 50% del presupuesto total del proyecto, del consorcio, tiene que estar enfocado y dirigido a desarrollar actividades de investigación industrial. El otro 50% restante, por supuesto, puede estar en actividades de desarrollo tecnológico. Estamos hablando de proyectos de temática abierta, convocatoria abierta. Los consorcios tienen que cumplir unos requisitos mínimos. Es que el consorcio esté formado mínimo por 3 empresas, máximo por 8 empresas, que 2 de ellas sean independientes, autónomas y al menos una sea una pequeña o mediana empresa. Y muy importante, estamos hablando de grandes proyectos de investigación, como mínimo el 15% del presupuesto total tiene que haber una colaboración externa de valor añadido de organismos de investigación. Estamos hablando de presupuestos muy grandes, pero cada participante, ¿cuál es su presupuesto mínimo? 175.000 euros en actividades de I+D. Pero el consorcio tiene que tener un presupuesto mínimo entre 5 millones y 200 millones de euros. Sí que me gustaría destacar que estamos hablando de convocatoria abierta, temática abierta, grandes proyectos de investigación, también puede haber actividades de desarrollo, 15% de su contratación a organismos de investigación y lo podéis presentar cuando lo tengáis preparado. Las condiciones de financiación, ¿cuáles son? Aquí volvemos, al igual que antes, a un tramo no reembolsable del 33%. Aquí, como son proyectos de investigación, necesitamos más tiempo para poder ejecutarlos y para poder tener un resultado, pero que estamos hablando de proyectos que su periodo de ejecución es entre 36 y 48 meses. Si seguimos avanzando, otro tipo de ayuda que teníamos en forma de tramo reembolsable y tramo no reembolsable son para los proyectos de cooperación internacional. Cuando hablamos de cooperación internacional, en CDTI estamos hablando del programa Eureka, Iberoeca, bilateral o unilateral. Estamos hablando de proyectos en cooperación tecnológica internacional, lo que significa que necesitamos, aparte de la entidad española, que es una empresa la solicitante del proyecto, con las colaboraciones externas que necesite para poderlo llevar a cabo, necesitamos otra entidad, en este caso normalmente empresa de otro país. A la hora de ver con qué país vamos a participar, comentaros que CDTI tiene posibilidad de que colaboréis con más de 90 países. En función del país con el que sea vuestro socio tecnológico que necesitáis para llevar a cabo esta cooperación tecnológica internacional, os podemos decir en qué momento es más adecuado a través del programa Eureka, si es un país que está dentro de Eureka, si es Iberoeca, unilateral o bilateral. Hay que tener en cuenta que estos programas en principio son de temática abierta y sin fecha. Lo podéis presentar cuando lo tengáis preparado. Sí que es verdad que como cada país financia a sus participantes con sus condiciones y con el objetivo de sincronizar esta financiación, se hacen llamadas, algunas llamadas específicas con algunos determinados países, como podéis ver en estos anuncios que encontráis a la derecha y que son llamadas específicas. Y también con algunos países se puede llegar a algún acuerdo para que los proyectos o estas llamadas sean de alguna temática en concreta que tiene especial interés para ambos países. Si no, en principio estamos hablando de proyectos donde el solicitante en España es una empresa con la colaboración externa que necesite, un socio internacional de otro país, en función del país que sea y del momento en que lo presente, veremos bajo qué paraguas se presenta mejor, porque hay países que nos vamos a encontrar que participan en varios de los programas que aquí tenemos. Y las condiciones de financiación van a ser las de cooperación tecnológica internacional. Estamos hablando otra vez de una ayuda con tramo reembolsable y tramo no reembolsable, pero iríamos al tramo no reembolsable más alto que puede conceder CDTI, que es el del 33%. Hasta aquí hemos visto las ayudas que CDTI concede en forma de tramo reembolsable con tramo no reembolsable. Tenemos proyectos de I+D de forma individual o en cooperación nacional. Los Cervera, que es para un área temática en concreta y para pymes y MidCat con una subcontratación del 10% de centros tecnológicos. Tenemos el programa 100, cooperación de entidades españolas, con un alto componente de investigación mínimo
el 50%, y tenemos los proyectos de cooperación tecnológica internacional, donde necesitamos tener un socio internacional de alguno de los 90 países con los que CEDETI está trabajando a través de los programas Eureka, Iberoeca, bilateral o unilateral. Hasta aquí hemos visto cuáles serían las ayudas en tramo reembolsable y en tramo no reembolsable. Ahora iríamos a las ayudas que seguimos teniendo con tramo reembolsable y tramo no reembolsable, pero que van dirigidas a los temas de innovación, como es la línea LIC y la línea LIC. Las vamos a ver a la vez para que las podáis comparar y veáis qué se financia en cada una y cuáles son los requisitos de cada una de las dos, para que en función de la actividad que queráis realizar podáis elegir una u otra. Volvemos a hablar de proyectos donde CEDETI es la entidad que promueve los proyectos, promociona los proyectos, evalúa los proyectos, financia los proyectos y hace el seguimiento y certifica que las actividades se han hecho correctamente. Dentro de la línea LIC, la línea de innovación, lo que vamos a hablar es de proyectos donde se va a incorporar o adaptar tecnologías emergentes, la aplicación de diseño industrial e ingeniería de producto, aplicación de un método productivo significante mejor. Y también aquí puede ser que en este tipo de actividades tengamos que tener gastos de personal, colaboraciones externas o vayamos directamente a la compra de un activo tecnológico con una mejora significativa respecto a lo que tenemos y dentro del plan de innovación de la empresa. Si nos vamos a lo que son las ayudas LICA, las ayudas de expansión, debemos de tener en cuenta y me gustaría destacar que vamos a zonas asistidas. El lugar de ejecución de nuestro proyecto es muy importante porque aunque se ha ampliado al todo el mapa nacional, hay que ir a las zonas asistidas. Y aquí lo que vamos a financiar es la compra directa de activos tecnológicos que siempre que haya una diferencia y que sea mejor que lo que la empresa tiene en ese momento y que está utilizando actualmente. Mientras que en la línea LIC, como hemos comentado, se pueden recoger una serie de gastos, además de la compra de activos, como son los gastos de personal, materiales, gastos generales, colaboraciones externas y el coste de auditoría. Cuando vamos a lo que es la LICA, solo podemos financiar la compra de activos, ya sean esos activos materiales o inmateriales. No se puede financiar bajo este programa ningún otro tipo de gasto que tengáis y que sea necesario para llevar a cabo vuestro proyecto. Las dos se financian con un tramo reembolsable y un tramo no reembolsable. La LICA podemos llegar desde un presupuesto mínimo de 175.000 euros, se puede llegar a un presupuesto de 30 millones de euros por la compra de activos tecnológicos, mientras que la LIC, la línea de innovación, hay que tener en cuenta que va bajo la regla de minimis. Y bajo la regla de minimis podríamos llegar hasta un máximo de 2 millones de euros en ayuda de tramo reembolsable y tramo no reembolsable. ¿Hasta qué tanto por ciento podemos dar de ese tramo que hay que devolver? Hasta el 75% en la LICA y hasta el 85% en la LIC, en la línea de innovación, siempre que fuese con fondos FEDER. Si fuese con fondos CEDETI, se llegaría hasta el 75%. Ambas líneas tienen un tramo no reembolsable, una parte que no tenéis que devolver a CEDETI y que siempre se calcula como si se os hubiese concedido como máximo el 75% del presupuesto aprobado en tramo reembolsable. Si vamos a la LICA, la línea de innovación, si la ayuda es a través de fondo CEDETI, el tramo no reembolsable es del 2%, si es con fondos FEDER asciende al 5%. En la línea LICA, el tramo no reembolsable es del 5% cuando se financia con fondos CEDETI y si es con fondo FEDER es del 10% este tramo no reembolsable, el tramo que no tenéis que devolver. ¿Tienen condiciones? ¿Tienen intereses? Sí. A mayor riesgo, como eran las actividades de I+D, el interés era Euribor a un año, el Euribor 0, y no se le sumaba un interés adicional. Como estamos yendo hacia la innovación, donde hay menor riesgo tecnológico, aquí sí que los proyectos, además del Euribor a un año, se les suma unos intereses, que para la línea de innovación, la LIC, sería del 0,2 si vamos a hacer un proyecto que vamos a devolver a 3 años y del 1,2 si fuésemos a devolver 5 años. Cuando se devuelve este dinero, pues hay un periodo de carencia. Los proyectos pueden durar como máximo 18 meses y en 3 o 5 años, incluyendo el año de carencia. Si nos vamos a la línea de expansión, a la LICA, es Euribor a un año y con un interés fijo del 0,5. Los proyectos se devuelven
a los 7 años, incluyendo un año de carencia, y al igual que antes, los proyectos pueden tener una duración máxima de 18 meses. Estamos hablando de temática abierta, convocatoria abierta, se pueden presentar los proyectos cuando los tengáis preparados. ¿Tienen estos proyectos anticipo? Sí, al igual que antes, hay unos anticipos que se conceden a la aprobación del proyecto cuando se firmáis ante notario. Estos anticipos van a depender en función de la ayuda concedida y de los límites que nos marca la convocatoria. Para la línea de innovación podéis tener hasta el 35% sin que se superen los 400.000 euros, y para lo que es la línea de expansión hasta el 50% de la ayuda concedida. Sé que es mucha información. Aquí tenéis una tabla comparativa donde podéis ver las condiciones financieras de cada uno. Hay que tener en cuenta que la LICA va a regiones asistidas. Hay que ver si vuestro lugar de desarrollo del proyecto incluye estas regiones asistidas. La LIC es más amplio los conceptos que se pueden financiar, pero tenéis que tener en cuenta la regla de minimis que nos limita que una empresa no puede recibir más de 200.000 euros en ayudas de minimis en los últimos 3 años fiscales. Hasta aquí habríamos visto la parte de programas que en este momento tiene CDTI abierto, con ayudas en forma de tramo reembolsable y tramo no reembolsable. Ahora veríamos el tipo de ayuda en forma de subvención. ¿Qué nos sucede? Que a día de hoy, 5 de noviembre, todas las ayudas que tiene CDTI en forma de subvención están cerradas porque ya han cerrado las convocatorias. Sí me gustaría destacar que hemos tenido una convocatoria específica para tratar temas de COVID, que ya está cerrada y resuelta. Hemos tenido una convocatoria de Neotec para proyectos de empresas de base tecnológica. Hemos tenido una convocatoria de misiones, ciencia e innovación que en estos momentos se está resolviendo. Perdonar, no sé, se me ha ido la presentación a mí, no sé si vosotros la veis. Entiendo que sí. Y luego también la convocatoria Eurostar de proyectos internacionales, que en estos momentos está cerrada y habrá que esperar en principio al 2021. Estas convocatorias, que son las que se financian en forma de subvención, en estos momentos están cerradas y habrá que esperar a si vuelven a salir o qué convocatorias volverán a salir. Sí que me gustaría destacar la convocatoria de Neotec, porque es una convocatoria que en estos momentos está en proceso de evaluación. Esperemos que salgan los resultados próximamente. Es una convocatoria que ya lleva muchos años en CDTI, que tiene mucho interés y que sí que me gustaría comentarla. Disculpa, es que tengo un pequeño problema con la presentación. Comentaros de Neotec, que son proyectos que van dirigidos a empresas de base tecnológica, empresas con una alta capacidad de crecimiento, empresas que su negocio va a estar basado en tecnología y que son pequeñas empresas. Hasta ahora hemos estado hablando de proyectos que se financiaban en forma de tramo reembolsable, tramo no reembolsable, pero que eran proyectos en concreto, ya fuesen de I+D o fuesen de innovación y de inversiones. Aquí estamos hablando de que el programa Neotec lo que te financia es la empresa, te financia el plan de negocio de tu empresa y un plan de negocio que está basado en tecnología. Como os he comentado, la convocatoria está cerrada. Para aquellos que tengáis interés en próximas convocatorias en el 2021, sí que os sugiero que toméis como base la convocatoria actualmente cerrada, porque os puede servir de base a la hora de preparar vuestro proyecto o saber qué es lo que se ha financiado en los últimos años y cuáles eran las condiciones de esta convocatoria. Así que me gustaría destacar que en esta convocatoria 2020 lo que se decía es que la empresa tenía que tener una existencia mínima de 6 meses y máximo de 3 años y un capital social de 20.000 euros. ¿Cómo se han financiado estas ayudas, los proyectos que se financian con esta convocatoria? Pues se financian en forma de subvención, una subvención máxima de 250.000 euros y siempre que no supere el 60% y siempre que no supere el 70% del presupuesto total aprobado. Es una convocatoria muy interesante, que siempre hay una gran demanda, lo que nos quiere decir que hay un tejido emprendedor de base tecnológica muy importante y con mucha capacidad. Hemos repasado lo que son las ayudas que tenemos en CDTI, tramo reembolsable, tramo no reembolsable, en forma de subvención, que actualmente no tenemos ninguna abierta. Y sí que me gustaría, para finalizar, hablaros del capital riesgo, la capitalización de empresas a través del programa que tiene CDTI, que es el programa Invierte.
En el programa Invierte nos vamos a encontrar con dos líneas. Aquellos inversores privados que quieren coinvertir con CDTI y que para ello CDTI tiene que seguir un proceso de homologación. O sea que por una parte tenemos los inversores privados que quieren ser homologados para participar en Invierte como inversores y junto con CDTI a través de su sociedad Invierte poder invertir con capital riesgo en las empresas, en determinadas empresas. Y por otra parte tenemos la línea de empresas que están interesadas en recibir inversiones privadas. Para ello, volvemos a comentar que somos de temática abierta, que se buscan empresas principalmente de tamaño mediano, pequeño y mediana, empresas con un alto potencial de crecimiento y empresas que tengan una capacidad tecnológica, sean innovadoras. Aquí lo que hacemos es se puede financiar las diferentes fases en las que esté la empresa, por lo que siempre os decimos llamarnos, consultarnos, porque al final es la mejor manera de deciros en esta fase del proyecto en la que estáis, con estos diferentes fondos que tenemos y la temática en la que está basada vuestra empresa, cuál sería la más adecuada. Sé que os he comentado muchas ayudas. Hemos hecho un rápido recorrido por el tipo de ayudas que tiene CDTI y muchas veces lo que nos preguntamos es, pues yo tengo una idea de proyecto, no sé si esto está dentro de la línea de lo que financia CDTI, podría ser financiada. Yo siempre os recomiendo que miréis los proyectos que hemos aprobado en los últimos años. El título del proyecto y la entidad solicitante de los proyectos aprobados son públicos. Los podéis consultar en nuestra página web para que podáis tener una imagen de qué es lo que se ha estado financiando en los últimos años. Y otra manera que tenemos a la hora de decir, bueno, ¿a qué instrumento voy? ¿De qué manera? Pues son todos los servicios de asesoramiento y ayuda. Hemos comentado al principio que tenemos la red PIDI, uno de los nodos de la red de PIDI, uno de los puntos nacionales de contacto de esta red es AIMPLAS, que soy nuestro anfitrión y quien ha organizado esta sesión online. Contáis también con nuestra red exterior de CDTI, que está repartida por medio del mundo. Tenéis todos los datos de contacto en nuestra página web y pinchando en la foto que tenéis en esta diapositiva. Tenéis los teléfonos y nuestros correos electrónicos, porque es personal de CDTI desplazado a estos países cuyo objetivo es que las entidades españolas que hagáis I+D+I podáis colaborar con entidades de estos países. Tenéis una guía fácil para, en función del tipo de empresa que seáis, dónde podéis dirigiros, cuál es la ayuda más interesante en líneas generales. Y, por supuesto, podéis estar informado a través de nuestra revista Perspectiva CDTI, de nuestras líneas, Twitter, de LinkedIn, nuestro boletín de última hora y, por supuesto, tenéis nuestros buzones de contacto y tenéis mis datos de contacto, donde ante cualquier duda o comentario que no podamos resolver hoy en el turno de preguntas, podéis contactarnos y podemos ayudaros dentro de nuestras limitaciones para ver cuál es el instrumento o cuál es la ayuda o el programa. Nuestro objetivo es que todas las ideas o proyectos que tengáis que se puedan llevar a cabo. Y yo trabajo en CDTI, hoy os presento lo que son las ayudas de CDTI, pero nuestro objetivo es que estas ideas se puedan ejecutar, seáis más competitivos y lleguen a mercado. Por eso siempre decimos que nosotros os contamos CDTI, pero hay ayudas muy interesantes también a nivel nacional, a nivel regional. Como ha comentado Jesús al principio de esta presentación, el día 21 de enero va a haber otro webinar donde agradecemos a IMPLAS que vamos a también participar, pero donde van a participar más entidades y también vamos a tener una visión de todo lo que es el ecosistema de la I+D+I a nivel nacional y regional. Vuelvo a reiteraros mis gracias por haber elegido pasar esta hora con nosotros y, por supuesto, a IMPLAS por organizar este webinar. Y a partir de ahora yo creo que empezamos el turno de preguntas y estoy aquí para poderos contestar. Muchas gracias, María José, por tu presentación. Pasamos al turno de preguntas. Uno de los asistentes nos pregunta, en el plan de choque para la ciencia presentado en julio había un eje titulado Eje 3, medida 16, consolidación del modelo y tecnología de las pymes españolas con sello de excelencia europea que debía ponerse en marcha a final de año. ¿Cuándo está previsto el lanzamiento de esta convocatoria? Pues a ver, yo os contesto.
A ver, una de las primeras diapositivas que he puesto, yo creo, puedo dejar ya de compartir pantalla, ¿verdad? Si ya no comparto pantalla. Vaya. Una de las primeras diapositivas que hemos mostrado decía, esto es lo que yo digo, que es CDTI, esto es lo que nos dice Internet y los medios. Había un tuit del Ministerio de Ciencia e Innovación cuando el ministro presentó los presupuestos generales del Estado, la parte correspondiente a I+D+I. Ahí en ese tuit dice que CDTI va a gestionar 30 millones de euros para el sello de excelencia. Los presupuestos generales se tienen que aprobar, CDTI es administración pública y nosotros ejecutamos lo que nos dicen que ejecutemos. Eso está en el tuit, está como el bien publicado, pero esto habrá que ejecutarlo. Entonces, cuando nosotros nos digan, pero sí que es verdad que está publicado en el tuit que he puesto al principio, que en los presupuestos generales del Estado se establece 30 millones para lo que son el sello de excelencia. Hasta ahí puedo decir, no tengo más información. Otro asistente nos pregunta, para las convocatorias cerradas, ¿cuándo está previsto abrir una nueva convocatoria? Pues a día de hoy la convocatoria, por ejemplo, Neotec 2020 está cerrada. Habrá que esperar, porque Neotec sí que es verdad que es una convocatoria de continuidad que lleva saliendo muchos años y esperemos que así sea. Habrá que esperar al 2021. Por ejemplo, el programa Eurostar, lo que es Eurostar va asociado a Horizonte 2020. Una parte de Horizonte 2020 ha cerrado, habrá que esperar al 2021 y el programa Horizonte Europa. Entonces, a día de hoy no podemos dar fechas. Siento no poder contestar con mucha más información. Otra pregunta es, ¿cuándo se prevé la resolución de la convocatoria a misiones y si se repetirá en 2021? A ver, respecto a la convocatoria de emisiones, el otro día se publicó los proyectos que estaban excluidos. A partir de ahí han seguido todos el proceso de evaluación y tendrá que salir próximamente lo que son la resolución provisional. Fecha no os puedo dar fecha. Sí que es verdad que si queréis consultar los que están excluidos, ya está publicado en nuestra página web, es oficial, y falta que salga la resolución provisional del resto. Respecto a una próxima convocatoria de emisiones, pues yo me voy a remitir otra vez al tuit que he puesto al principio del Ministerio de Ciencia e Innovación, donde anunciaban 100 millones para misiones. No puedo decir más que lo que se ha publicado en este tuit. La información oficial que hay del Ministerio es esta. La siguiente pregunta, si habrán algunas novedades en cuanto a convocatorias en el 2021. Sí, pero a día de hoy no tengo información sobre qué convocatorias van a ser y de qué manera van a ser. La siguiente Pero pregunta... sí, comentarios que CDTI seguimos trabajando, perdona, Marta, que CDTI seguimos trabajando y todo lo que son las convocatorias que abiertas, las ayudas que hemos comentado de tramo reembolsable, no tramo reembolsable, esos no hemos parado de trabajar nunca, independientemente de que luego se hagan convocatorias específicas por algún tema u otras, un proyecto individual, Cervera, un 100, un cooperación tecnológica, lo pueden presentar cuando quieran. Si hablamos de nuevas convocatorias, habrá que esperar a que salgan. Perfecto. La siguiente pregunta es si el incremento del 42% en ayudas, ¿a qué tipo de proyectos y convocatorias estará dedicado? Pues a día de hoy, quitando lo que se ha dicho públicamente, desconozco exactamente cómo se ejecutará. Hola, ¿podríais actualizarnos acerca de la ayuda para empresas con el sello de excelencia del EIC Accelerator? No, es que, a ver, nosotros somos administración pública, ejecutamos las políticas del gobierno, entonces, como nos digan cómo hay que hacerlo, cuándo y cómo, así haremos, pero no puedo dar más información de lo que está publicado lo que se ha publicado oficialmente. Desconozco a mi nivel se desconoce cómo se hará. A ver, la siguiente pregunta. Muchas gracias por la presentación, sin duda muy interesante. ¿Podrías comentar la convocatoria de Inmares? Convocatoria, perdona, ¿de? Inmares. Inmares. Perdona. Inmares, es que no, es la de cooperación con Marruecos. Sí, eso te iba a decir. Vale, la cooperación. Vale, a ver, con Marruecos, cada país financia a su participante.
España va a financiar a la empresa española que solicite la ayuda. Con Marruecos tendría que financiar el gobierno marroquí o la entidad correspondiente. Yo lo que te recomiendo es, si quieres, me mandas un email y te digo quién son las personas del CEDETI que llevan específicamente la convocatoria para que puedas hablar con ellos y puedas decir justamente los detalles y demás y puedas recibir la orientación adecuada. Si no conoces los correos de mis compañeros, por favor, envíamelo a mí y yo te lo reenvío. Además, en Marruecos también tenemos un delegado allí que también te puede ayudar. O sea, que tenemos personal físico en Madrid que lleva la convocatoria con Marruecos y un delegado de la red de CDT que trabaja físicamente en Marruecos. Así que te invito a que me mandes un correo y te mandamos toda la información que necesitas. La siguiente pregunta es si hay fondos disponibles para los proyectos PID de este año. Sí, para los proyectos de investigación y de desarrollo sí, hay disponibilidad de fondos y podéis presentar los proyectos. Sí que es verdad, en función del lugar de desarrollo y la región, habrá que ver si hay disponibilidad todavía de fondos FEDER o se tiene que aplicar fondo CEDETI. Entonces, en función, ¿cuándo vamos a saber si hay disponibilidad de fondo? El día de aprobación en Consejo de Administración. En función de en ese lugar de desarrollo donde se va a llevar a cabo el proyecto, si queda fondo FEDER, se va a aplicar fondo FEDER porque tienen más ventajas de condiciones financieras. Si es una convocatoria que permite aplicar fondo FEDER, por supuesto, y si no hay fondo FEDER, se aplicaría fondo CEDETI. Pero a día de hoy, para financiar proyectos de I+D+I con ayuda en forma de tramo reembolsable y tramo no reembolsable, hay disponibilidad de fondo y lo que os animo es a que presentéis esa idea de propuesta que tenéis. Hay más preguntas. Vale, sí, yo estoy a disposición. De ganancias como medida extraordinaria por el COVID, has comentado que eran hasta el 31 de diciembre. ¿Esa fecha es para proyectos presentados hasta esa fecha o para proyectos aprobados hasta esa fecha? Para proyectos aprobados en esa fecha y, como hemos comentado, los proyectos se aprueban en Consejo de Administración de CEDETI. Son proyectos que hayan pasado por Consejo de Administración y se hayan aprobado. ¿Tenéis previsto que esas medidas se prolonguen en 2021? Pues vuelvo un poco, siento muchas veces no poder dar más información, pero a día de hoy no tengo información. Si me preguntas a nivel personal, por supuesto que yo creo que nos gustaría a todos que esto se pudiese ampliar. A nivel no tenemos información respecto a este tema. De acuerdo. Siguiente pregunta. ¿Quedan fondos suficientes para seguir presentando proyectos a la LICA? ¿Variará este programa en 2021? A ver, sobre la primera pregunta, ¿hay fondos disponibles? Sí. ¿Qué sucede? Que a lo mejor no queda fondo FEDER y hay que aplicar fondo CEDETI. Por ejemplo, si como Implas físicamente tenéis oficina en la comunidad o sede en la Comunidad Valenciana, si hablamos de la Comunidad Valenciana que entra para pymes y siempre que en su lugar de desarrollo no sea la ciudad de Valencia, iríamos a un tramo no reembolsable del 10%. ¿Qué sucede? ¿Queda mucho para ir con fondos FEDER y llegar al tramo no reembolsable del 10%? No queda mucho. Entonces, hemos pedido volver a tener dinero. Entonces, si cuando el proyecto se aprueba en Consejo de Administración no quedase fondo FEDER, se aplicaría un tramo no reembolsable del 5% porque se aplicaría fondo CEDETI. Si en el momento de aprobación de ese proyecto, bien porque todavía queda, de lo que nos queda, o porque ha venido nuevos fondos, o porque un proyecto que se le ha aplicado fondo FEDER finalmente no firma y rechaza el proyecto, se aplicaría. Sí que es verdad que hasta el día que no van a Consejo de Administración es muy arriesgado decir con qué fondo vais. ¿Queda fondo FEDER para LICA Comunidad Valenciana? En principio, si queda mucho, no. Si no hubiese, ¿qué se aplicaría? El fondo CEDETI, donde el tramo no reembolsable, en lugar de ser del 10%, sería del 5%. Y en cada región hay su peculiaridad. A ver, siguiente pregunta. La web de Eureka no tenía publicadas las fechas de corte de la convocatoria Eurostars para el año próximo. ¿Hay alguna previsión ya o se van a publicar en breve? Sí, a ver, os comento. El programa Eurostar, aunque CEDETI financia a los participantes españoles, hay una cantidad que viene de lo que es un programa, el gran programa europeo, antes programa Marco, y que en los últimos años se ha llamado Horizonte 2020. Entonces, Eurostar va ligado a Horizonte 2020. Horizonte 2020, como su nombre indica, acaba en el 2020. Aunque tenemos la convocatoria Green Deal que se acaba en enero, ¿no? Pero bueno,
acaba en el 2020. Entonces, el nuevo Eurostar, en teoría, iría asociado al nuevo programa marco que es Horizonte Europa y que sería para el 2021. Entonces, en teoría, no pueden estar ya las convocatorias del 2021 porque iría asociada al programa Horizonte Europa que tiene que salir. Entonces, mientras que el año pasado hubiéramos dicho, pues bueno, pues Eurostar, como siempre, 2 convocatorias al año, una a finales de febrero o marzo y otra septiembre. Ahora no podemos decir porque los últimos años ha sido Eurostar 2, ahora iremos a Eurostar 3. Os invito a que tenemos un equipo de personas que trabajan específicamente en el programa Eurostar. Y si queréis saber más de lo que os he comentado yo aquí, pues también me lo decís, os redirijo a mis compañeros que llevan el programa. Pero en principio, a día de hoy, no podemos decir fechas para el 2021 porque va asociado al programa Horizonte 2020 que acaba ya y la última convocatoria de Eurostar fue en septiembre. Para el 2021 había que esperar al programa Horizonte Europa y a partir de ahí podrá salir Eurostar. Pero como estamos en esta situación de incertidumbre total, también os recomiendo que siempre que tengáis alguna duda, contactar directamente con nosotros porque luego tenemos equipos y departamentos especializados por cada programa, por cada fase del proyecto y siempre podéis dirigiros a ellos. Luego, 2 asistentes quieren aprovechar que hay línea abierta ahora con CEDETI para preguntar cuándo se resolverán misiones y Neotec. A ver, misiones ya lo hemos comentado antes, ha salido la resolución de los proyectos excluidos, los proyectos siguen su proceso de evaluación, tienen que salir próximamente y Neotec igual, Neotec está en el proceso de evaluación y tiene que ser, próximamente salen próximamente. Gracias. Y ya se van acabando las preguntas. Otra asistente nos pregunta si un proyecto no llega a éxito final y no se consigue alcanzar todos los hitos, en caso de que ya haya financiado CEDETI algún hito, ¿se tiene que devolver el 100% de lo que se ha recibido o se aplica la parte no reembolsable correspondiente a los gastos de los hitos que sí se hayan conseguido? A ver, sobre este tema no hay una respuesta general. La respuesta va a depender mucho del proyecto. Si el proyecto ha cumplido lo que estaba previsto, ya ha habido una desviación, porque, a ver, estamos hablando de que CEDETI lo que está financiando es riesgo tecnológico. Porque si todos supieseis que el proyecto que habéis presentado va a tener un éxito rotundo, pues a lo mejor no podréis obtener otro tipo de financiación que no tuviese que ser CEDETI. CEDETI como entidad pública lo que está haciendo es pues, financiar proyectos de investigación. Todos sabemos que la I+D tiene un riesgo y que lo que quieres hacer, pues a lo mejor no se puede hacer o hay una desviación. En estos casos, lo que siempre decimos es que como tenéis asociado un técnico de seguimiento, que ante cualquier modificación, cualquier problema del proyecto, habléis con él. Porque la respuesta que os voy a dar sería en general, que cada proyecto tiene su especificación. Si estás haciendo un hito y al acabar el hito ves que el proyecto no tiene sentido seguirlo porque esa línea de investigación no funciona y no hay otra alternativa, pues se certificará ese hito, el técnico evaluará que realmente se ha hecho lo que estaba previsto y que el proyecto se para. Puede ser que no haya, si el proyecto se ha desviado o no se puede ejecutar por otros motivos, habrá que ver cuáles exactamente los motivos, si ese hito se puede certificar y darle a la empresa el dinero que se ha gastado o no. O sea que la casuística es muy diversa. Sí que es verdad que tener en cuenta que la I+D tiene un riesgo, que CEDETI como entidad pública financia y asume ese riesgo, pero siempre tiene que estar justificado y bien presentado, documentado el por qué, de qué manera y cómo ha sucedido. Y ahí siempre tenéis un técnico de seguimiento asociado, o sea que siempre vais a poder comentarlo con él y hablarlo. La siguiente pregunta sería, ¿un proyecto de adaptación de un videojuego ya existente a una nueva tecnología podría ser financiado por CEDETI? A ver, habría que ver exactamente si esa adaptación supone un desarrollo tecnológico y exactamente qué grado de salto tecnológico supone. Y en función, habría que ver si puede ser un proyecto de I+D o es un proyecto de innovación y es una LIC. Yo no puedo contestar casos concretos de proyecto, pero sí que puede consultarnos a CEDET y podemos orientarle al instrumento más adecuado. Otro asistente pregunta si CEDETI beneficiará de ayudas relacionadas
con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española? A ver, dentro del plan de recuperación, plan de choque, CDT aparece en los documentos oficiales, CDT aparece como entidad o como agencia de la innovación que va a colaborar en este plan de choque, en este plan de recuperación, y en los presupuestos generales del Estado previstos, como hemos comentado, también aparecemos diciendo que tenemos un 42% sobre la asignación del gobierno respecto al año anterior. Entonces, entendemos que sí. Y nos quedan ya 3 preguntas y acabamos. Para proyectos de innovación, espera, disculpa. Para proyectos de innovación, ¿hay ayuda de financiación individual? ¿Emitís informes motivados? Lo comento por la deducción disculpas, que puede llegar a ser del 25% si se tiene el informe motivado. Gracias. A ver, en CDTI solo emitimos informe motivado para desgravaciones fiscales asociadas a la I+D en los proyectos que CDTI tiene de I+D. No emitimos informe, o lo cuento de la otra manera, no emitimos informe motivado en Biotech, no emitimos porque es plan de empresa, aunque sea de base tecnológica no emitimos, tampoco emitimos en la línea de innovación LIC y en la línea de expansión LICA tampoco emitimos. Sí que emitimos en un proyecto de investigación y desarrollo IDI o PIDI, en cooperación nacional, cooperación internacional, Cervera, CIEN, ERANET, Eurostar, en todos Prima, en todos sí, excepto Biotech los emite porque es plan de empresa y IDICA porque son innovación y en algunos temas solo innovación. En el resto sí que emitimos y tampoco le invierte. La línea de proyectos I+D es incompatible con otras ayudas, pero con algunas excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? A ver, un proyecto nunca puede ser financiado al 100% porque hay una normativa de las ayudas en el marco de ayudas nacionales. Hay Europa que nos marca un marco de ayudas donde hay un tanto por ciento que una empresa no puede superar en función si es pequeña, mediana o grande, si el proyecto es de investigación, desarrollo o innovación, en función de si el proyecto lo hace en cooperación o no. Entonces, dentro de este marco de ayudas hay un marco europeo que marca cómo se tienen que dar las ayudas nacionales y cuáles son esos tipos. De ahí no lo podemos superar. Luego, además, hay que tener en cuenta que pueden participar varias administraciones públicas financiando un proyecto, sí, siempre que nos superemos ese marco, que tengamos un acuerdo y que el efecto incentivador, que los proyectos no hayan empezado antes de presentarse a esa administración. Y luego también vamos a ver, en función del programa, si los fondos son compatibles, si son fondos FEDER, son fondos CDTI, fondos de otra administración, si se pueden compatibilizar o no. Entonces, por una parte, tenemos la limitación del origen de los fondos, tenemos la limitación del marco europeo para las ayudas de Estado a los Estados miembros, que delimita un tanto por ciento por tipo de actividad, tipo de entidad que solicita la ayuda y si es en cooperación o no. Y luego, si el programa al que te presentas te dice que es compatible o no con otros fondos, porque hay otro programa. Hay programas que directamente la convocatoria de la ayuda te van a decir que es incompatible con cualquier tipo de fondo. Y luego también hay que tener en cuenta que si más de una administración pública va a entrar a financiar el proyecto, además de todos estos límites que hay, el efecto incentivador de las dos administraciones que vayan a entrar. Gracias. Pues nos queda ya la última pregunta. Si hay previsión de incrementar los tramos no reembolsables de los préstamos. A día de hoy no tengo información sobre este tema. A día de hoy estamos al 33%, que es el tramo más alto que a día de hoy podemos conceder y es el más alto que ha concedido CDTI a día de hoy. Esto también se basa en las limitaciones que el marco europeo para las ayudas de los Estados miembros nos limita. Sí que es verdad que durante la pandemia y demás ha habido una serie de excepciones que es lo que se ha estado aplicando para poder financiar otros proyectos de subvención. Pues con esto damos por concluido el turno de preguntas. Muchísimas gracias, María José, por haber participado y por habernos dado esa presentación. Muchas gracias a todos por vuestro interés y esperamos haber aclarado vuestras dudas. Y recordad que INPLAS es miembro de la red PIDI. Y la finalidad de dicha red es asesorar a las empresas y orientarlas sobre las líneas de apoyo público a la I+D+I disponibles en cada momento.
Si tenéis alguna idea de proyecto o queréis contactar con nosotros para ver en qué convocatoria podría encajar, podéis escribir un email a implas@redpidi.es. Muchas gracias a todos por conectaros. Un saludo. Adiós, chao. Chao.